aspectos particulares en que se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre. Ya estudiamos el primer aspecto, que fue en palabra. Ahora vamos para el segundo aspecto, que es en las razones. Ese es el segundo aspecto, en las razones. Porque la difamación procede de la razón. De la razón. Porque la rebelión del hombre contra la autoridad se manifiesta en palabras, razones y pensamientos. Ya vimos el primero en palabras, ahora vamos en razones y luego en pensamientos. Gloria a Dios. Si no conoce la autoridad, hablará palabras denigrantes, palabras que generalmente se originan en su razón. Claro, Kant tenía, como lo vimos hace algunos días atrás, Kant tenía sus razones para difamar a su padre, porque Noé estaba desnudo. María también habló contra Moisés y tenía su razón. Ella decía, bueno, Moisés, mi hermano, se casó con una mujer cusita, con una mujer negra. Sin embargo, el que se somete a la autoridad vive bajo esa autoridad y no dentro de lo razonable. Y no dentro de lo razonable. Gloria a Dios. Por ejemplo, Coré y los 250 líderes murmuraron contra Moisés y también contra Aarón. Y ellos dijeron, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Eso está en Número capítulo 16, versículo 3. Ahí está. Y ellos tenían sus razones. Ellos tenían sus razones. Y dice la Biblia que ellos expresaron palabras calumniosas. Y la expresaron porque esas palabras fueron producidas generalmente por la razón. Porque la difamación procede de la razón. Por ejemplo, también la palabra habla de Datán y Abirán. Y ellos parecían tener razón. Ellos parecían tener razones más poderosas aún. Porque ellos le contestaron a Moisés diciendo, ni tampoco nos ha metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos ha dado heredad de tierras, tampoco nos ha dado villa. ¿Sacará los ojos de estos, decían ellos? ¿Sacará los ojos de estos hombres? Ellos lo que querían decir con esto era que sus ojos podían ver con más claridad cómo era la tierra allí donde estaba. Y mientras más ellos reflexionaban, más poderosas parecían sus razones para desconfiar de Moisés. Entonces, ¿qué le quiero enseñar en este punto? Lo que le quiero enseñar en este punto es que la razón no puede permitir la reflexión, puesto que lo único que está, que, puesto que lo único que hará será agravarla aún mucho más. Nosotros no podemos ser movidos por la razón. La gente del mundo vive en esa esfera de la razón. Y nosotros tenemos que ser diferentes a lo del mundo. Tenemos que ser diferentes a la gente mundana. Y no vivir en ese tipo de esfera. Porque te estamos enseñando acá a siempre tú honrar, a siempre respetar, a siempre reconocer la autoridad que ha sido puesta por Dios en una congregación, en una iglesia.
Y aunque tú tengas razón para hablar mal, no hable mal. Es lo que el texto bíblico nos está enseñando. Aunque tú tengas la razón de hablar mal, porque ha visto quizás cierto comportamiento, ciertas cosas que no te agradan, por decirlo así, la palabra dice que tú tienes que respetar la autoridad y no difamarla, no agredirla con palabras. Es por eso que el Señor en su palabra nos dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser liberados de la razón. Tenemos que seguir al Señor y el Señor nos exige la liberación de la razón. No podemos andar conforme a nuestro razonamiento humano. Tenemos que someternos a lo que la palabra de Dios establece. Gloria a Dios. Es muy cierto que para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de la razón. Tenemos que mirar con otros lentes, con otros ojos, y es conforme a lo que la palabra de Dios establece. Y yo pregunto en el día de hoy, ¿qué es lo que gobierna nuestra vista? ¿Gobierna nuestra vista la razón o la autoridad de Dios? Es una pregunta. ¿Gobierna nuestra vista la razón o la autoridad de Dios? Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que ser iluminados, como sucedió con el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y esa historia es bastante gloriosa, porque el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, fue cegado y perdió completamente ese día la razón. En otras palabras, comenzó a mirar a partir de ese momento con otros ojos. Por eso yo siempre afirmo que los hombres de Dios, los siervos de Dios de hoy en día, tienen que liberarse de la razón, tienen que liberarse de la vida de la razón, porque la razón es la primera causa de la rebelión. Es por eso que muchas personas no pueden controlar sus propias palabras, no pueden medir sus propias palabras, porque esas palabras están respaldadas con la razón. No sé si ustedes me pueden entender. No es que la persona no tenga la razón para hablar, es que no puede, aún teniendo la razón, no puede sublevarse, no puede hablar. Señores, copiemos el ejemplo del arcángel Miguel, que no profirió palabra contra Satanás, respetó, aunque sabía que Satanás era un ser caído. Tomemos el ejemplo de David, que nunca se levantó en contra de Saúl, aunque sabía que ya era el desechado. Pero hay gente que no, hay gente que todo lo contrario, es más, hay gente que están esperando que tú caigas para acabar contigo. Hay gente que están esperando que tú fracases para sublevarse en contra de ti. Y hay gente, escucha bien esto, que sin esperar que tú fracases, tú estás bien en los ojos de Dios y aún así no quieren someterse a la autoridad, no quieren obedecer a la autoridad de Dios. De eso se trata toda esta enseñanza. Yo sé que es difícil liberarse de la razón, yo sé que es difícil porque somos seres racionales, pero la razón no es buena para uno argumentar en contra de las cosas de Dios. La razón es buena para razonar, claro está, porque 2 más 2 son 4. En el mundo de la razón, 2 más 2 son 4. Pero en el mundo espiritual, 2 más 2 no son 4. En el mundo espiritual, 2 más 2 es lo que Dios quiere que sea. Entonces yo enseño por la palabra que hay que ser libre del razonamiento humano. Yo sé que es difícil porque desde niños nos ayudan y nos enseñan a usar la razón. Yo sé que eso es difícil, pero es un principio básico. Lo de Dios no se razona. Hay exigencia en la Biblia que usted no la puede razonar, sino obedecer. Hay palabras que no es para razonarla, es para creerla y obedecerla.
Amén. Gloria a Dios. Esto es bien interesante. Esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Por ejemplo, el mismo Jesús. Si Jesús se ponía a razonar lo que iba a padecer, no iba a morir en la cruz. No iba a morir en la cruz. Porque él sabía que la copa que le iba a tocar era muy amarga, era muy fuerte. Incluso él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque no era cualquier copa, era cargar en él el pecado de toda la raza humana, señores. Él tenía que experimentar todo, todas esas consecuencias en su cuerpo. Y él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Amén. Es por eso que yo admiro a Jesús, el Hijo de Dios, porque durante toda su vida terrenal, el Señor Jesús vivió en todo sentido, por encima de la razón. Amén. Él vivió por encima de la razón. No había ninguna razón para que a él lo azotaran. No había ninguna razón para que a él lo deshonraran. No había ninguna razón para que a él lo crucificaran. Él sufrió en la cruz sin ninguna razón, pero estaba allí en la cruz. Él se sometió a la autoridad de Dios. No argumentó, no rehuyó, ni preguntó nada. Solamente obedeció. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vivir, escucha bien esto, que esto es por revelación. Vivir bajo la razón es muy complicado. Es muy complicado. Es por eso que tú tienes que creer lo que la palabra establece. Suelta la razón. Los hijos de Dios no razonan las cosas del reino. Por eso Jesús dice, una de las escrituras que a mí más me impactan es cuando él dice que él sustenta a las aves de los cielos. Eso tú no lo puedes razonar, tú tienes que creerlo, porque Dios sustenta las aves de los cielos. Y él dice, considera, oye lo que Jesús dice, considera las aves del cielo y los lirios del valle, con qué sencillez viven, con qué sencillez viven. Ellos no razonan, porque una ave no razona, los lirios del valle no razonan, sin embargo Dios los sustenta, señores. Dios los sustenta. ¿Cuánto más a nosotros si nos sometemos a la autoridad de Dios? Eso es sencillo. Vivir libre del razonamiento es sencillo. Ahora, vivir bajo el razonamiento es lo complicado. Es lo complicado porque no hay cosa más complicada que un cristiano racionalista. Ay, Padre, gloria a Dios, eso es complicado. Dios nunca argumenta. Dios nunca argumenta. Y hay un texto bíblico en Romanos capítulo 9. Es un texto bíblico bastante poderoso porque el mismo apóstol Pablo tuvo que ser liberado del razonamiento y tuvo que aprender lo que la palabra dice en Romanos 9, y es que Dios no argumenta. Cuando Él toma una decisión, la toma y no tiene que dar ninguna explicación sobre esa decisión. En ese pasaje, el apóstol Pablo le habla a la comunidad judía y también le habla a los gentiles. Y él dice que de los descendientes de Abraham solo fue escogido Isaac, y que de la simiente de Isaac solo fue escogido Jacob. Y dice Pablo en Romanos 9
que todo eso fue según la elección de Dios. Fue según la elección de Dios. Y Pablo dice, ¿por qué no debería Dios escoger también a los gentiles? ¿No debería Dios también escoger a los gentiles? Le están hablando a los judíos que se creían que los únicos salvos eran ellos. Y le dice entonces Pablo a ellos, ¿no debería Dios también escoger a los gentiles? Porque Él puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y Él se compadece de quien Él quiera compadecerse. Y dice en ese pasaje de la Escritura, estoy parafraseando el pasaje, dice que a Jacob amé y a Esaú aborreció. O sea, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, y todo esto fue porque a él le dio la gana. Porque a él le dio la gana. Entonces Dios nunca va a argumentar. Lo que Dios decida, eso está bien hecho. Porque es Dios, Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Incluso el pasaje menciona que endureció el corazón de Faraón. También la palabra menciona, ¿habrá alguna injusticia en Dios? Yo quiero que leamos el pasaje para que nosotros tengamos más o menos idea de lo que estoy mencionando. Vamos a leer Romanos 9, del 9 en adelante. Del 9 en adelante. Está en pantalla y Romanos 9, del 9 al 14. ¿Quién lo lee ahí? Amén. Del 9 al 13 primero. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Te das cuenta? Eso él lo determinó porque él quiso hacerlo así. Y él no va a argumentar, él no va a dar ningún tipo de explicación porque él es Dios y él es la máxima autoridad. Ahora mira lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Te das cuenta? Cuando Dios ejerce autoridad, no tiene necesidad de consultarnos ni de conseguir nuestra aprobación. Simplemente Él toma la decisión porque Él es Dios y nosotros tenemos que obedecer esa autoridad y reconocer que Dios es bueno y que Él hace lo que hace conforme a su propia voluntad. Yo sé que a nosotros como seres humanos nos gusta siempre argumentar, pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿hay alguna razón real para que seamos salvos? Vamos a razonarlo así. ¿Tú crees que hay alguna razón real para que seamos salvos? No hay ninguna razón. Amén. Yo no quise correr ni corrí, pero soy salvo, porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso es lo más irracional que yo he visto. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que el Señor me haya escogido a mí, te haya escogido a ti para salvación? Eso es irracional, pero está ahí en la Biblia. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Por eso la palabra misma afirma que el alfarero
tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra también. Él puede hacer un vaso bello y útil y un vaso vil. Es cuestión de autoridad, no de razón. Gloria a Dios. Es cuestión de autoridad. Mira lo que dice Romanos 9, del 16 al 18. Otra persona que lo lea. Romanos 9, del 16 al 18. Gloria a Dios. Darle. Amén, amén. Mami. En nombre de Jesús dice así. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Amén. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Eso no tiene lógica, señores. Eso lo hizo Dios porque quiso hacerlo así. Eso no tiene lógica. Y ahí estamos nosotros. Dios abrió esa ventana para nosotros. Amén. Para nuestra salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice el 19 hasta el 21? Romanos 9, del 19 al 21, ¿qué dice? Otra persona que lo lea, por favor, del grupo. Amén. Amén. Oh, bueno. Sí, Amy. Romanos 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tienes potestad, o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. ¿Qué dice el 22 hasta el 24? Ahí mismo. Sigue Amy con el 22 hasta el 24. Amy sigue con Romanos 9, del 22 al 24. Ah, ok. No, lo que pasa era que el internet se cortó y no lo escuchaba. Perfecto, está bien. Ok, dice. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces podemos observar que la gloria de Dios nos libra de la razón. Cuando nosotros somos iluminados con esa gloria, que es la gloria de Dios, esa gloria es capaz de liberarnos del razonamiento humano y creer lo que la palabra de Dios establece. Amén. Cuando yo era más jovencito, un muchacho curioso y estudiante de la palabra de Dios, frecuentemente yo me ofendía por las cosas irracionales que Dios hacía. Pero después que yo leí Romanos capítulo 9 me di cuenta de que hay que echar a un lado el razonamiento y creer lo que Dios ha prescrito en su palabra, lo que Dios ha expresado
a favor de nosotros en su santa y divina palabra. Tenemos que echar a un lado la razón y creer lo que la palabra de Dios establece. Amén. Jehová dice, yo Jehová vuestro Dios, soy la razón. Jehová vuestro Dios es la razón. Amén. Tenemos que creer lo que la palabra del Señor establece. Y en la Biblia, cada vez que ordena que el pueblo de Israel haga ciertas cosas, Dios siempre interponía la frase, yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Si usted lee, por ejemplo, Levítico 18, Levítico 19, Levítico 20, Levítico 21, Levítico 22, hay mucha expresión ahí. Hay muchas veces se repite la frase una y otra vez, yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Esa es la razón. Amén. Yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios.